Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Leopoldo Seijas sobre la relación entre Reino Unido y la Unión Europea. Analizamos si está en riesgo el encaje actual del país en la Unión y si el euroescepticismo ha crecido como consecuencia de estos años de crisis. Bueno, Leopoldo Seijas, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hablar hoy del tema del encaje británico en la Unión Europea. Para empezar, quiero preguntarte cuál es la problemática actual, real, más allá de la cuestión política del encaje británico a nivel del marco financiero en la Unión. Bueno, la problemática del Reino Unido con la Unión Europea es una relación entente, amistosa, pero evidentemente ha sido siempre problemática desde sus inicios. Desde sus inicios porque el Reino Unido, su entronque en la Unión Europea, que evidentemente era necesario, obligado y necesario, pues no se hizo a imagen y semejanza y con las bendiciones debidas por parte de las autoridades británicas de aquel momento y por supuesto con velando por los intereses totales de que el Reino Unido quería en relación con la Unión Europea. En una palabra, lo que quería llevar el Reino Unido pues es el gato al agua con la Unión Europea. Lógicamente esto no podía ser, ¿no? No podía ser, entre otras cosas, porque en aquel momento pues había países muy fuertes e importantes, no solamente económicamente, sino políticamente, como era Francia y Alemania, sobre todo, pero sobre todo Francia en aquel momento. Y por lo tanto, también Italia, no podemos olvidarla en aquel también de aquellos años. Pero, sin duda alguna, lo que no podía ser es que el Reino Unido impusiera todos sus intereses hacia la Unión Europea. Y por lo tanto, eso nunca ha sido admitido y por lo tanto, pues vuelvo a repetir, no ha sido una relación, no voy a decir no amistosa, pero bueno, con muchas diferencias y sobre todo manteniendo las distancias. Lo enmarcas al Reino Unido dentro del grupo de amigos del mejor gasto, lo llamas, si no me equivoco, y de los mecanismos de compensación o de corrección, ¿no? Esta situación o este desapego del Reino Unido con la Unión Europea se ha agravado en estos años de crisis. Sí, cuando hay un problema, ya sea interno o bien de todos los socios, el Reino Unido intenta despegarse de alguna forma. ¿Para qué? Pues para que le toque lo menos posible el problema que subyace o que se pueda producir. Y por lo tanto, ¿qué es lo que le falta? Pues le falta ese tono de solidaridad que debería de tener como miembro de la Unión, ¿no? Y que otros países pues echan en menos. ¿Quiénes son los países más afectados con esta situación? Pues los países más débiles, Austria, nosotros, España, ahora, ya desde que pertenecemos, Grecia, por supuesto, en fin, todos los países, y ya no digo nada de los países de reciente incorporación a la Unión Europea. Por lo tanto, el Reino Unido no es solidario, ni muchísimo menos, con sus socios, ni mayoritarios ni minoritarios, económicamente hablando, dentro de la Unión. Y claro, ese hecho diferencial pues supone un detrimento no solamente en lo que pueda ser de fuerza de la Unión Europea y de progreso, sino también en que el Reino Unido pues se va separando, se quiera o no, un poco más. Algunos expertos en estos temas hablan de que la relación del Reino Unido con la Unión Europea es una relación del iceberg. Es ese iceberg que vamos viendo, ese gran bloque de toneladas de hielo que a simple vista pues no parece que está todo unido, ¿no? Pero de pronto llega alguien y nos va diciendo el bloque se está desgajando. Pues no lo vemos, pero la raja está dentro, ¿no? Y se va haciendo 2 centímetros cada año, ¿no? O un poquito. Esto, claro, si esto es así, si lo vamos al pie de la letra, pues hombre, estamos entonces en un retroceso que no sabemos a dónde nos puede llegar.
al inicio de la crisis, cuando empezó a hablarse de una respuesta común, de profundizar en la unión fiscal, enseguida Cameron marcó las distancias y dijo que el Reino Unido no iba a ir por ese camino. Se empezó entonces a hablar de la posibilidad de un referéndum. Ha cambiado mucho la opinión pública, o sea, ha vuelto más contraria a la Unión Europea, la opinión pública británica estos años. ¿Y cómo está en qué punto está ese referéndum posible? Pues mira, ese baremo, que además son datos del Eurobarómetro europeo, ha ido oscilando a lo largo de los años. En el año 2004 estuvo en su pico más alto, el 38%, pero precisamente las alarmas saltan porque este año, en el año 2015, ese punto está en un 38,1 y estamos en el mes de septiembre. A final de diciembre, ¿cómo estará? Pues no lo sabemos. Con lo cual quiere decir que se ha agravado. Se ha agravado, ¿por qué? Pues por muchas razones, pero sobre todo dos importantes. Una, el tema de la crisis, evidentemente, que todavía fluctúa dentro de lo que es el Reino Unido. Segundo, la cuestión del terrorismo. En ese trata un punto sobre seguridad ciudadana que efectivamente en otros tiempos, pues, y en los otros acuerdos, los británicos pues opinaron de que no habría que hacer tanto gasto en seguridad ciudadana, lo que se llama seguridad ciudadana. Con el concepto de seguridad ciudadana estamos hablando todo lo que puede ser la seguridad global del ciudadano, y por lo tanto ahí entra el terrorismo. Entonces, claro, el terrorismo de Al-Qaeda, pues evidentemente, y los problemas islámicos, pues evidentemente se han agravado y el Reino Unido se resiente también, ¿no? Y ahora, bueno, este año, a ver, en los acuerdos vamos a ver qué dicen, ¿no? A lo largo de estos años. Yo creo que no dirán que sobra dinero, al revés, que falta dinero, ¿no? Se ha visto también en otros postulados que el Reino Unido pues apuesta y está con la Unión Europea en cuanto a lo que es potenciación de Europol y de las unidades. Se está hablando de la creación de unidades macropoliciales a nivel europeo, etcétera, etcétera. Esto está dentro de lo que algunos llaman esa cesión de poderes de tipo estatal a tipo unitario, unitario en la Unión Europea. Pues no, yo no veo que el Reino Unido vaya a dejar Scotland Yard, por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que ellos apuestan de alguna forma de que se cree ese macro cuerpo policial, como macro cuerpo ejército se creó en su momento con el tema de la OTAN, incluso teniendo en cuenta que su relación con la OTAN también es una relación un tanto especial, entre comillas. De momento tenemos continuidad, acaba de empezar la segunda legislatura de Cameron allí en Reino Unido, pero quería preguntarte por un tema muy de actualidad, la renovación del liderazgo del Partido Laborista con Corbyn. ¿Crees que este nuevo líder del laborismo puede apuntar en una dirección diferente en cuanto a la posición del Partido Laborista o de la opinión pública británica con respecto a la Unión Europea? Hablar a más de 3 meses en política es muy difícil, y yo sinceramente ya con los años que llevo y en fin, y la práctica, un poco la práctica periodística, me dice que pues eso, que hacer vaticinar a más de 3 meses es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que habrá que esperar un tiempo, sobre todo a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero sí quiero decir una cuestión que es importante. Conociendo a la sociedad británica, yo no la veo precisamente bajo el mandato de una persona como Corbyn, precisamente. O una de dos. Tampoco, no voy a decir que sea incompatible, pero tampoco veo una postura que es propia de personas mucho más jóvenes y con otra formación y otra mentalidad y con vida en otros tiempos, en otros momentos, que la del señor Corbyn, que evidentemente tiene una tradición y un bagaje y sobre todo un pozo de lo que es el mundo del laborismo británico, pues también un tanto metido dentro de su cuerpo, ¿no?
Es muy difícil en Inglaterra cambiar las cosas en este sentido. Se habla, incluso se está hablando en estos momentos, del fin del bipartidismo parlamentario británico. También se habló de cuando los grandes problemas de Lady Di, del fin de la monarquía británica. Y quien le quiso poner el cascabel al gato, nadie fue a ponérselo. Por lo tanto, ¿por qué? Pues porque la sociedad británica pues es conservadora, entre comillas, en cuanto a lo que son sus manifestaciones, su forma de actuar y su forma de pensar. Y por lo tanto, desviarse, yo creo, de esos postulados podría ser caer en el vacío. Leopoldo Seijas, muchas gracias. A ti, a vosotros, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a Leopoldo Seijas por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Dukascopy TV.